Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que vayan a ver el video. Me presento, soy el ingeniero Ricardo Medina Delgado. Tengo 10 años de experiencia en dependencias públicas y privadas, como el Industria Papelera Mexicana, como el IFE, como INEGI. Trabajé en los 3 censos que maneja el INEGI, que es el agropecuario, el económico y el de población. También tengo 13 años de experiencia. Bueno, actualmente trabajo como docente en el subsistema Telebachillerato de Michoacán. Perdón, soy evaluador del certificado del desempeño docente. Bueno, fui más bien, aunque nunca evalué a nadie, solamente me interesaba certificarme en el INEE. De hecho, el INEE ahora se llama Mejorero. Bueno, tengo un certificado en Profordems, tengo un diplomado en educación e investigación educativa por parte de la UNIVIM. De hecho, son dos diplomados. Tengo un reconocimiento de la Universidad de Kansas por haber terminado un curso de inglés en línea. Y soy autor del libro Reciclaje es la Solución, libro que me llevó 3 años de investigación, porque yo soy ingeniero industrial, pero me interesa muchísimo el tema relacionado con el cuidado del ambiente. De esos 3 años de investigación tuve que leer 10 libros que conseguí. También investigué durante más de 1000 horas en internet y descargué información relacionada con el reciclaje, y todo ello lo sinteticé en 130 páginas, que es lo que tiene el libro que escribí. Bueno, hablando sobre el tema, vamos a, vamos a hablar sobre la intervención formativa emergente, que también se le puede llamar IFE, un acrónimo. Tejiendo saberes y conocimientos para la integración curricular en la práctica docente. Ese es el tema. Y todo esto está basado en un material didáctico diseñado por Mejoredo. ¿Qué es la intervención formativa emergente o llamada IFE? Yo busqué un concepto que me diera a conocer qué es una IFE, pero no lo encontré. Lo que sí encontré fueron dos conceptos que, si los juntamos, nos puede dar una idea de lo que es la intervención formativa docente, perdón, intervención formativa emergente. Vamos a ver primero el concepto de intervenciones formativas y luego el de emergente. Vamos a juntarlas para tratar de entenderlas. Perdón. Una intervención formativa es el conjunto de actuaciones organizadas de carácter holístico que parten de la problematización de la práctica docente, profundizan en sus conocimientos en función de sus contextos y aprendizajes, identifican aspectos para la mejora de la práctica, definen propósitos y contenidos de la formación y dan opciones orientadas a diversificar los dispositivos formativos. Si hay alguna palabra que le llama la atención, hay que tratar de entenderla para comprender lo demás. A mí me llamó la atención la palabra holístico, y esto tiene que ver con abarcar todo. Ustedes saben que como docentes tenemos que saber un poco de todo, y si no lo sabemos tenemos que investigarlo, ¿sí? Entonces, la intervención formativa tiene que ver o abarca todo, o trata de abarcar todo. Y emergente viene de emergere. Este es el verbo latino del que procede el término emergente, con el que viene a definirse a aquello que surge o emerge, pues. Es decir, a todo lo que brota o bien que sale a la superficie, ya sea del agua o de cualquier otro líquido. Muy bien. Entonces, podemos formar nuestra propia idea de lo que es una intervención formativa emergente, ya sea leyendo o releyendo los conceptos, o bien tratando de entender el significado de cada palabra. También eso nos puede ayudar, al menos así me sirve a mí, puesto que comprender textos no es mi fuerte. Mi fuerte son los números, pero debido a que yo doy todas las materias, doy materias teóricas, doy materias prácticas, doy materias de números y doy materias de letras. Entonces tengo que tratar de entender para explicarle a mis alumnos, porque a veces ellos entienden una cosa y yo entiendo otra, pero hay que tratar de compaginar con ellos sobre el significado que se quiere explicar, ¿sí? Ok, entonces vamos a tratar de entender cada uno de nosotros qué es la intervención, qué es formativa y qué es emergente.
¿sí? Por ejemplo, podemos decir, ¿qué es intervención? Yo puedo decir, es intervenir. Bueno, sí, ¿y qué es intervenir? Pues quizás meterse en algo, ¿sí? Ya nos podemos meter en otras cuestiones, pero si sabemos que es intervenir, por ejemplo, alguien se está peleando, intervenimos, ¿sí? Para evitar, ¿o qué? Nos ponemos a grabar, ¿no, verdad? Eso no es lo adecuado, no es lo ético ni lo moral. Tratando de entender qué es intervenir, ¿sí? Entonces, es la intervención, pero es formativa. ¿Por qué formativa? Viene de formarte, ¿sí? De formar, ¿sí? De crear, quizás de explicarte algo que no sabías, pero para que lo sepas de una manera específica, ¿sí? Y emergente, ¿por qué emergente? ¿Por qué es emergente? Pues tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Entonces, aunque se decía que iba a haber una nueva filosofía, un nuevo paradigma en la forma de enseñar, pues bien a bien no teníamos la información. Sin embargo, surge lo que es la nueva escuela mexicana, emerge y como con ello, pues también emerge la necesidad de tener una IFE, una intervención formativa emergente. Eso es lo que yo entiendo acerca de intervención formativa emergente. Los cómo, eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces ahora, vamos a ver los componentes de la intervención formativa. Tenemos 6. ¿Cuáles son los componentes? Pues todo aquello que en conjunto forma una intervención formativa. Uno de ellos es la problematización. Es como cuando quieres tú hacer un proyecto. Perdón. Si tú quieres hacer un proyecto y no tienes una idea, tienes un gran problema. O cuando quieres resolver un problema, tienes que encontrar la causa, buscarla o tratar de encontrarla, ¿sí? Entonces, problematización de la práctica es el primer punto. Y lo vamos a ver de uno por uno, ¿eh? El segundo punto, aspectos de mejora de la práctica y propósitos. Tercer punto, definición de contenidos. Cuarto punto, selección e implementación del dispositivo. Van a decir, pues, ¿cuál dispositivo? Pues vamos a ver a qué se refiere con dispositivo. Perdón. Sobre el acompañamiento a los docentes es el penúltimo punto. Y sobre el monitoreo de la intervención formativa es el último punto. Estamos hablando de los componentes, ¿eh? En total son 3 puntos los que vamos a ver. Pero en este caso estamos hablando del primero, que es el más extenso de hecho. Y a continuación vamos a ver cada uno de ellos. ¿Sí? Pero antes me gustó esta imagen donde vienen los puntos que les acabo de leer, pero vienen en un organizador gráfico. Me gustó ese concepto que viene ahí sobre la problematización de la práctica, que es un marco de referencia, o sea, un referente pues, de saberes y conocimientos docentes para la formación continua. Y viene, si se fijan, un ciclo. Determinación de aspectos de mejora, bueno, ese no sería para mí, no sería el primer punto, pero bueno, vamos a leerlos así como están. Determinación de aspectos de mejora, establecimiento de propósitos, definición de contenidos, selección e implementación de dispositivos formativos, acompañamiento pedagógico y monitoreo. Bueno, ese lo vamos a tomar nada más como una referencia, pero la explicación de cada punto lo voy a dar a continuación. El primer punto sería problematización de la práctica. ¿Ok? Si se fijan en la imagen, yo creo que es muy clara, es muy gráfica, ¿sí? Problema, en este caso, ¿cuál es el problema ahí? Pues el desorden, la falta de autoridad, no sé cómo lo manejen ustedes. Yo lo veo así como un grave problema, ¿sí? Que evita realizar una buena práctica docente. Pero bueno, vamos a ver el punto, lo más importante de este punto, yo considero que es su finalidad, que sería identificar y comprender a través de la construcción de un problema de la práctica los desafíos que los docentes experimentan en su trabajo cotidiano.
Esa sería la finalidad. ¿Qué busca aparte de eso? Busca impulsar la apropiación curricular de los contenidos, promoviendo una conexión entre el aprendizaje obtenido en el aula y experiencias personales en la vida de los estudiantes. Es decir, sacar del aula el conocimiento para proyectarlo como algo extra, pues. Desde mi punto de vista, esa debería ser la finalidad de todo docente, no dejar el conocimiento en el aula. ¿Qué más? ¿Qué impulsa? Impulsa que los estudiantes asocien conceptos, transfieran habilidades y apliquen conocimientos por medio de la relación entre las diferentes áreas del currículo para la comprensión de su realidad. Y también por medio de la búsqueda e integración de los contenidos a través de proyectos o actividades que aborden temáticas desde múltiples situaciones. Se dice fácil, pero no lo es. Una cosa es que nosotros como docentes tratemos de enseñar al alumno determinado tema. Más allá del aula ya es más difícil, porque muchos alumnos van por la calificación, no tanto por el aprendizaje. Entonces, ¿cómo puedo, por ejemplo, cómo puedo asegurar que se vaya más allá del aula? Bueno, yo, en mi caso, yo hablo con mis alumnos y les digo, hay que hacer tal proyecto. No lo hacen hasta que les digo, vale tanta calificación. Ah, caray, pero ¿qué creen? Hay que mandar evidencia. Ahorita con la tecnología que existe es muy fácil, cualquiera, bueno, no es fácil, pero cualquier alumno puede tener un celular con cámara. ¿Sabes qué? Tienes que hacer esto, hay que ir a tal lugar. El profe no sé cómo hacerlo, hay que explicarle que lo haga y que me mande evidencia. Eso es lo que yo regularmente hago con mis alumnos, con el fin de que se ganen la calificación, pero de que aprendan, principalmente para que aprendan. El segundo punto dice aspectos de mejora de la práctica y propósitos. Si checan las imágenes, tenemos una escuela tradicional, tenemos una escuela moderna, por decirlo así. Lo ideal que sería, pues, que tuviéramos todas las instalaciones como las que está ahí en la escuela moderna, pero pues, desgraciadamente muchos todavía tenemos instalaciones de la escuela tradicional, sin luz, sin las instalaciones adecuadas, sin la infraestructura ni equipamiento, etc. Pero bueno, ¿qué se busca en este punto? Aspectos de mejora de la práctica y propósitos. La siguiente IFE, es decir, esta, vincula el problema de la práctica con el marco de referencia de saberes y conocimientos para la formación continua. Hay un organizador que me gustó, que se lo voy a leer, dice: pasar de una práctica docente que se enfoca en la enseñanza fragmentada de contenidos disciplinares o lograr una práctica que privilegia la integración curricular para la formación integral de los estudiantes. Ese es uno de los fines que tiene la nueva escuela mexicana. Se dice el qué, el problema es que no se dice el cómo. Tan es así que ni siquiera tenemos material didáctico. Pero bueno, cuya intención es que los docentes resignifiquen su práctica a partir del análisis e implicaciones de la integración curricular para promover el desarrollo de aprendizajes significativos mediante el diálogo reflexivo entre el colectivo docente. ¿Qué son los aprendizajes significativos? Pues aquello que realmente nos sirve, nos ayuda para nuestra vida diaria. Punto C, o tercer punto, definición de contenidos. Para mí este es el punto, yo considero que el más importante. Definición de contenidos. Lo que le estoy leyendo, según mi criterio, tiene relación con las imágenes. Me gustaría que trataran de relacionarlas porque va a ser más fácil que lo entendamos. Posiblemente no entendamos el texto en su totalidad, pero si lo relacionamos adecuadamente con el nombre, podremos obtener un mejor aprendizaje. Yo busqué imágenes relacionadas con el tema y algunas no tenían nada que ver, entonces busqué imágenes que me ayudaran a mí a tratar de explicar tanto con la imagen como con el texto a lo que se refiere en este caso cada IFE. Dice, la siguiente IFE vincula el problema de la práctica con el marco de referencia de saberes y conocimientos docentes para la
formación continua. Los contenidos son los temas que el docente debe desarrollar en cada progresión que incluyen las planeaciones. Los contenidos son los temas que el docente debe desarrollar en cada progresión que incluyen las planeaciones por WAC. Se recomienda realizar un análisis de los elementos que integran la currícula y su relación con la formación de los estudiantes. Es decir, lo que tenemos de manera teórica, tratar de vincularlo con la práctica, con lo que pueda servirle a los alumnos, no nada más para aprobar la materia o entender el tema o sacar una calificación, sino para en su vida diaria, principalmente en su vida diaria. Hay algunos temas que definitivamente va a ser muy difícil que realicen o que pongan en práctica en su vida diaria, pero de todos modos les sirve como ejercicio mental. También en esta IFE se desarrollan contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales para contribuir a la formación de los docentes. Los contenidos, es decir, los temas a desarrollar, se dividen en tres. Declarativo, que es el análisis de los elementos que distinguen a la integración curricular y su referencia en la formación de los estudiantes. Procedimental, que viene de procedimiento, que es la construcción colectiva de orientaciones para favorecer la integración curricular desde la práctica docente. Y la actitudinal, que tiene que ver con la actitud, que es la disposición para reorientar la práctica docente hacia el trabajo colaborativo entre pares que favorezca la integración curricular. Para mí es muy importante este tema, esta IFE, debido a que si no tenemos contenidos desarrollados, tenemos que buscar material didáctico que nos ayude a entender el tema y poder desarrollarlo en un aula. Pero ¿qué pasa si no encontramos material didáctico? Entonces nos tenemos que ir, nos tenemos que ir por tema y buscar por tema material didáctico adecuado para desarrollar ya sea la progresión o ya sea lo que tengamos que desarrollar. Selección e implementación del dispositivo. Vamos a ver a qué se refiere con dispositivo. Bueno, se refiere a un dispositivo formativo que nosotros utilizamos en nuestra aula. La única diferencia es que ahora le tenemos que poner un nombre o tenemos que identificarla con un nombre específico. Por ejemplo, un dispositivo formativo es la forma en que se organizan los tiempos, espacios y contenidos con enfoque de formación situada para posibilitar la construcción y desarrollo de los saberes y conocimientos docentes. Entre los dispositivos destacan el encuentro, la tertulia pedagógica o dialógica, el grupo de análisis de la práctica, la jornada, el consejo técnico, la academia, el seminario, el taller, el curso y el diplomado. Pero no son los únicos. Ahorita les voy a explicar algunos que utilizo yo. Para su implementación se ha seleccionado el taller como el dispositivo formativo debido a que vincula la teoría con la práctica docente. Muy cierto, prioriza la interacción, el desarrollo de habilidades, la participación y elaboración de productos. ¿Qué otro dispositivo pudiéramos tomar en cuenta? Por ejemplo, yo como tengo, no sé si sea por eso, pero a mí me gusta mucho trabajar lo que es la lectura socializada o la lectura comentada. ¿Qué hago yo? Cuando tenemos teoría, entonces yo le digo a mis alumnos, nos vamos a ir por párrafos. Y así si tengo un alumno que no está poniendo atención, por fuerza va a tener que poner atención. ¿Por qué? Porque le va a tocar en algún momento leer un párrafo, una línea, 5 líneas, no sé. Entonces, es una forma en que uno asegura que el alumno ponga atención. Entonces, esa es una de las que yo utilizo. Por ejemplo, con grupos numerosos se puede utilizar trabajo en equipo,
Yo regularmente trabajo con grupos pequeños. No es conveniente trabajar en equipo, pero cuando tienes grupos numerosos sí. Incluso si vas a exponer, si vas a debatir, si vas a explicar, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué se entiende por dispositivo formativo o cómo se debe entender? Bueno, como la forma en que tú te organizas, tanto en tus tiempos como en el contenido, ¿sí? Cómo organizas a tu clase para explicar un tema. Si tú tienes 50 minutos, una sesión, lo que dura una sesión, bueno, organízate en equipos, ¿sí? Si tienes grupos numerosos, o organízate de otra manera, quizás no en equipos, pero sí de otra manera, para interactuar con los alumnos y estar explicando el tema. O uno y uno, también así le hago yo. Yo leo, por ejemplo, un tema y los explico un párrafo y luego, a ver, fulanito, explícame qué es esto. Y ya, me explica con sus propias palabras, o bien le digo, ayúdame a leer, y ya. Así es como yo le hago. El inciso E, sobre el acompañamiento a los docentes, dice, el acompañamiento pedagógico refiere al apoyo in situ, o sea, en el lugar, en sitio, o a distancia en la implementación de esta IFE y busca favorecer la interlocución y retroalimentación en los procesos de formación mediante acciones de asesoría, orientación, tutoría u otras. Incluye acciones que lleva a cabo la autoridad educativa y los grupos, y los equipos técnicos estatales y otras que coordinan la IFE. Eso ya es cuando hay una relación ya entre más elementos, por ejemplo. ¿Sí? Que hablamos ya de otras autoridades educativas y equipos técnicos. Pero no solo se limita al seguimiento de los aprendizajes que se construyeron mediante la IFE correspondiente, o sea, se refiere al anterior, sino que es fundamental que esté orientado a proporcionar el apoyo requerido para que estos trasciendan al ejercicio cotidiano de su labor en las aulas y la escuela. O sea, el aprendizaje significativo, es decir, llevar al aprendizaje más allá del aula. Sobre el monitoreo de la intervención formativa, bueno, a este se refiere a que será monitoreada anualmente para reconocer el cumplimiento de su propósito y recopilar información sobre las características, condiciones y problemáticas para su implementación, lo que contribuye también a valorar la operación del programa y el cumplimiento de su objetivo de mediano plazo. Al inicio del monitoreo, Mejoredo establecerá comunicación con las autoridades educativas correspondientes que decidan implementar la IFE con objeto de orientar las acciones relacionadas con el tiempo para su implementación, modalidad, organización y las condiciones institucionales que permitan su puesta en marcha. Sobre el monitoreo, bueno, adicional a lo que ya leí, les puedo decir que ese monitoreo va a ser aleatorio. No se sabe a quién se le va a monitorear o bien si de manera voluntaria habrá instituciones o habrá subsistemas que digan, sabes que yo quiero que me monitores para ver cómo andamos, ¿sí? No lo define ahí como tal, simplemente dice que puede ser aleatorio, pero no obligatorio para todos, para la totalidad de centros. Bueno, ese es el punto número 1, con sus diferentes puntos o elementos que ya expliqué. Ahora vamos a ver cómo se documenta la participación de la intervención formativa. Dice, la participación de los docentes se hará constar a través de la presentación de la documentación individual que dé cuenta de los aprendizajes desarrollados durante la IFE. Para ello, los participantes desarrollarán entre cada sesión una bitácora de aprendizajes en la que los docentes podrán dar cuenta de los aprendizajes construidos durante su participación en el taller. La bitácora de aprendizajes y la documentación que deriven de las sesiones se presentarán al concluir la intervención de acuerdo con las indicaciones de la autoridad educativa responsable de la emisión de las constancias. Bueno, se dice que por este taller se entregaría un documento probatorio de que llevamos a cabo ese taller, ¿sí? Pero hay un manual con varias actividades que otro compañero les va a explicar, ¿sí? La mayoría, el 90% de las actividades son en equipo. Eso facilita de alguna manera si se entiende lo que se tiene que hacer. Y una proporción menor son individuales, como de refuerzo, ¿sí? Sobre los aspectos clave para la implementación de la intervención formativa, se da en 3 tiempos: antes de la implementación del dispositivo, durante y después. La más extensa es la que se da antes. Si se fijan, ahí hay 3 imágenes
Y por ejemplo, la imagen que está a la derecha tiene relación con el curso que estamos llevando, ¿sí? De hecho, es la portada de un manual que dio a conocer, que creó en Mejoredo. Dice, antes de la implementación del dispositivo, ¿qué se tiene que hacer? Definir los periodos del calendario escolar más pertinentes para poner en marcha la intervención formativa y las fechas para las sesiones del taller. También se establecen acuerdos con las autoridades responsables para que los docentes dispongan del tiempo necesario para participar en la implementación, así como definir los mecanismos más oportunos para convocarlos. Y también valorar la disponibilidad de los materiales que se incluyan en las sesiones del dispositivo, ya sea en formato digital o impreso, como por ejemplo el cuaderno de trabajo. Pero también, antes de la implementación, se tiene que garantizar que todos los docentes estén considerados según sus cargas horarias y movilidad en los planteles. Se tiene que prevenir que en cada taller haya una persona que cuente con información acerca de sus funciones, los periodos que abarca su participación, sus responsabilidades y los materiales necesarios para desarrollar el taller en los tiempos establecidos. Y también informar a los docentes acerca de los aspectos relacionados con la convocatoria. Todo eso se debe hacer antes de la implementación del dispositivo. ¿Qué se hace durante? Durante el desarrollo del dispositivo, se tiene que verificar que los docentes cuenten con el recurso del dispositivo y la información general del taller. Sensibilizar a los docentes acerca del compromiso que implica su participación en la IFE y la importancia de seguir el orden de las sesiones del taller para su cumplimiento. Atender de manera inmediata las dificultades que presenten los docentes para participar en la intervención. Y también definir estrategias que permitan la comunicación constante con quienes coordinan el taller en los diferentes grupos para establecer acuerdos de mejora. Eso es durante. ¿Y qué pasa después? ¿O qué tiene que pasar después? Después del desarrollo del dispositivo, se tiene que asegurar la emisión y entrega de las constancias de participación en la intervención formativa. Y se tiene que recuperar información relevante para conocer los resultados de la intervención formativa. Es decir, para retroalimentación. Para el cumplimiento del propósito de la IFE, es importante que las actividades que se plantean en el dispositivo se realicen en su totalidad. Es decir, que lo que empieces lo termines, con el fin de obtener el aprendizaje en su mayor nivel. Y por mi parte es todo. Les agradezco la atención y cualquier duda, pues ya saben, estamos para servir. Saludos.